tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o también a través de YouTube con el mismo nombre o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Les recordamos que estamos también con nuestro programa de especialista en sistemas de gestión y que tenemos grandes promociones y descuentos. Pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y sin más preámbulos, les quiero comentar que hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el punto 7.4 de la norma, comunicación. Y para hablarnos de este tema tan importante, está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emma? Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos, amigos. Es un gusto poder estar con ustedes aquí nuevamente el día de hoy. Y bien, es cierto, vamos a hablar de un punto que, si bien es un punto corto, es un punto bastante importante que les permite a las organizaciones poder llevar a cabo la formalización y determinación de una manera correcta o una manera apropiada de llevar a cabo este tema. Y bueno, también recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden seguir y pueden hacer sus preguntas a través de nuestras plataformas de redes sociales. Y bueno, invitarlos a que se suman a esta transmisión que estamos teniendo aquí de en vivo a través de Facebook y también simultáneamente a través de YouTube. Entonces, pues, licenciada, si le parece bien, damos inicio con estas preguntas que amablemente nos han preparado a través de la retroalimentación que nos hacen nuestros amigos y también, por supuesto, a través de la información que se va recabando por diferentes medios. Así es, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta, maestro, es, que a veces con este requisito puede haber confusión, porque podemos entender por comunicación que, se puede plasmar en una bitácora, en una computadora, ya puede estar ahí plasmado toda la información, pero este concepto va más allá de eso. ¿A qué se refiere este concepto de comunicación dentro de la organización, maestro? Fíjate que este tema de comunicación, aunque suene un poquito de escuela, es un tema que la misma norma nos lo establece, ¿no? Dentro del requisito 7.4 establece ciertas directrices precisamente para que nosotros como organización determinemos qué vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar, etc. Si empezamos a voltear a la literatura, y creo que este tema se ve desde nivel básico, nos vamos a dar cuenta que existe un ciclo de la comunicación, ¿sale? Y que esta comunicación se puede dar precisamente como lo mencionas en la apertura, se puede dar de manera formal o se puede dar de manera informal. De manera formal puede ser a través de bitácoras, a través de minutas, a través de diferentes medios, que son precisamente esos medios que la organización determina para poder llevar a cabo o para mostrar alguna evidencia cuando es necesario. Nos vamos a dar cuenta que también existe la comunicación informal. Por ejemplo, un medio de comunicación que se utiliza en casi cualquier organización es de manera verbal. ¿Sale? Entonces, no es un tema que esté mal, sin embargo, es un tema que cuando empezamos a ver el objeto de la comunicación, muchas veces nos podemos dar cuenta que podemos caer en algunos vicios precisamente de la comunicación. Como que teléfono descompuesto, podemos caer también, por ejemplo, algo muy común que pasa, es que no quede un registro, que no quede una evidencia, que no quede algo de los acuerdos que se toman en determinados momentos. Entonces debemos de ser muy claros precisamente que lo que nos pide la norma en este requisito de comunicación es precisamente eso, que nosotros, e incluso si me atrevo a meter otro requisito o otro principio, por llamarlo de alguna manera, aunque no es principio, es el tema del enfoque en riesgos. ¿Qué tan conveniente es llevar a cabo las comunicaciones de manera verbal? ¿O qué tan conveniente es dejar alguna evidencia por algún medio este tipo de comunicaciones?
Muchísimas gracias, maestro, por esta explicación. Y bueno, nuestra audiencia también debe de comprender que este punto de 7.4 no es en sí una actividad por realizar, sino más bien las características de la comunicación que debe de cumplir la organización. Por ejemplo, comunicar el sistema de gestión, comunicar la política, comunicar los objetivos de calidad. ¿Qué pasa cuando la comunicación no se define como lo marca este punto, maestro? Fíjate que es un tema interesante. Si empezamos a voltear a ver, por ejemplo, esta pregunta está muy enfocada en ISO 9001, que es una actividad. Nos vamos a dar cuenta que independientemente de que existiera o no existiera el requisito, las comunicaciones dentro de una organización se dan por su naturaleza. Tenemos que comunicarnos con nuestros clientes, tenemos que comunicarnos con nuestros proveedores, tenemos que comunicarnos con las diferentes áreas donde llevamos a cabo ciertas actividades, entre otras cuestiones. Es aquí donde precisamente nos debemos de enfocar o debemos de recordar que, por ejemplo, existen otras normas donde establece, incluso nos podría servir como referencia precisamente, que las comunicaciones se dan pero persiguiendo algún objetivo. Por ejemplo, existen algunas normas de sistemas de gestión donde nos habla que las comunicaciones deben incluir, por ejemplo, o dentro de los procesos de comunicación, interacción o ciertos mecanismos para recabar información, por ejemplo, de partes interesadas. ¿Sale? Por ejemplo, en ISO 21001 nos empieza a hablar que deberíamos de recabar esa información de estudiantes, pero también de beneficiarios, como puede ser el mercado laboral, como pueden ser otras instituciones educativas, entre otros. Entonces, existen ciertos lineamientos que nos va llevando la norma. Aquí lo importante es que las organizaciones comprendan que el hecho de que las comunicaciones los pida o no los pida la norma se dan por la misma naturaleza del ejercicio de las actividades que se van llevando día a día. Aquí lo que la norma, o por lo menos ISO 9001, empieza a declarar o empieza a decir es precisamente que nosotros como organizaciones debemos de establecer cuáles son esos lineamientos y cómo debemos de llevar a cabo esas comunicaciones. Muchas gracias, maestro, por esta explicación. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, la comunicación se ha visto afectada en la forma y la vía en que nos comunicamos. El inciso de cómo comunicar debió verse impactada dentro de los sistemas de gestión de las organizaciones, de todas las empresas. ¿Qué cambios esperaría encontrar en las organizaciones, maestro? Fíjate que desde mi punto de vista es un tema que probablemente fue de los menos afectados en relación. Sin embargo, debemos de ser muy sinceros y debemos de visualizar que en la normalidad, a lo que llamábamos normalidad anteriormente, pues todas las actividades se llevaban a cabo de manera física, de manera presencial. Y es cierto, en muchos casos, pues se acostumbraba, por ejemplo, a dejar un registro de asistencia. Entrabas a una sala de juntas y tenías que poner tu nombre, tenías que firmar que ya estabas ingresando de acuerdo a lo que se determinó. Estos medios de cómo se va a comunicar o cómo se están llevando a cabo las comunicaciones en este momento cambian principalmente, creo yo, del aspecto físico, de algo tangible, del poder estar cara a cara con algún grupo de personas, a los medios digitales. Es ahí donde precisamente parte del sistema de gestión tiene que evaluar, tiene que determinar cuáles son esos nuevos medios. ¿Por qué? Porque probablemente, vamos a pensar en este ejemplo que estoy dando de comunicaciones, sea poco práctico mandar el documento para que lo impriman las personas o los asistentes a esa reunión, lo firmen, lo digitalicen y después lo vuelvan a mandar. Creo que en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, puede ser una pérdida de tiempo. Debemos de entender que cada organización tiene ciertas prácticas, tiene ciertas cuestiones, o incluso hasta podría existir algún requerimiento por ahí legal en cuanto a los temas que se pueden realizar en relación a estas comunicaciones. Sin embargo, debemos de ser muy conscientes que, por ejemplo, se puede llevar a cabo una minuta de manera virtual, ¿no? Así como está una persona
de manera presencial, tomando datos, acuerdos, etcétera, pues también se puede hacer de manera digital. Incluso podemos ver que, por ejemplo, en las plataformas se puede llevar a cabo la grabación de los momentos, de los acuerdos, etcétera. Es ahí donde principalmente creo que los sistemas de gestión se ven impactados. Debemos de recordar que esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, pues ya tenemos más de un año en ella, y me parece que en estos momentos las organizaciones han ido caminando precisamente con esta dinámica para poder ir evolucionando y para poder ir adecuando su sistema de gestión. Lo que es una realidad, pues eventualmente se llega a pasar alguna situación, pero normalmente con las auditorías internas o en alguna auditoría externa es donde pueden o podemos identificar si estas comunicaciones que ya determinó la organización se están cumpliendo. Muchas gracias, maestro, por esta explicación. Y bueno, maestro, usted mencionaba en la respuesta de la pregunta número 1, si no mal recuerdo, que a veces las organizaciones comunican de manera verbal. ¿Es esto suficiente o es necesario que esté plasmada la comunicación? Fíjate que si nos vamos textualmente, por ejemplo, en ISO 9001, la norma no nos dice que debemos de mantener alguna evidencia, que debemos de mantener información documentada en relación a estas comunicaciones. Yo te hablaba y les comentaba, amigos, en la pregunta número 1, y los invitaba precisamente a verlo desde un enfoque en riesgos. Voy a poner un par de ejemplos para ir contextualizando y poder ir aterrizando un poco esta idea. Primero, vuelvo a recordar, la norma no nos pide en ningún momento que deba mantenerse información documentada o que deba de mantenerse evidencia de las comunicaciones. Por lo menos en 9001, probablemente en otras normas sí nos comente algo diferente. Pero para 9001, por ejemplo, la comunicación verbal, yo siempre les digo, a ver, analiza los riesgos. Vamos a pensar en un tema comercial, vamos a pensar en un acuerdo que además por ahí la norma ISO 9001 sí nos habla que debemos de mantener información documentada de los cambios que existan en los requisitos del cliente. Pero bueno, vamos a pensar que aquí estamos teniendo comunicaciones con un prospecto, con un cliente, donde estamos acordando un servicio, un pedido, un producto, precios, etc. Y entonces aquí es donde yo hago la pregunta. ¿Qué riesgo puede existir si tú levantas un pedido de manera verbal o si tú emites una orden de trabajo de manera verbal en relación a lo que está pasando? Entonces, vamos a empezar con un breve lluvia de ideas unilateral en relación a qué riesgos. Por ejemplo, se me ocurre que un riesgo puede ser que el cliente o que el área de compras desconozca el pedido. Y eso es un riesgo para la organización, para cualquier organización de cualquier giro, porque tú ya hiciste gastos logísticos, tú probablemente tuviste que hacer gastos en la compra de materiales, probablemente tuviste que hacer gastos e invertir tiempo en producción, desgaste de equipos, etc. ¿Sale? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que eventualmente las comunicaciones vale la pena recargarlas en alguna evidencia, recargarlas en alguna información documentada que puedan precisamente soportar ante esta situación. ¿Sale? Vamos a poner otro ejemplo, vamos a pensar en una obra, estamos desarrollando una construcción y eventualmente pues se tienen reuniones el líder del proyecto con el personal operativo, con supervisores, etc. Vamos a ver qué riesgos pudieran suceder si se da una instrucción, por ejemplo, de hacer una libranza eléctrica, de poder hacer algún estudio de concreto, etc. Y esto no se hace porque no se quedó algún registro. O algún cliente llega y te pide también alguna información o te pide algún cambio dentro del proyecto, ya cuando se está llevando a cabo, y esto no se documenta o no se mantiene alguna evidencia. Y volvemos a lo mismo, volvemos a hacer el análisis de riesgos. ¿Qué es lo que pudiera salir mal por no tener esa comunicación? Acuérdense que el enfoque en riesgo, aunque esta plática no tiene que ver con esto,
Pero el enfoque en riesgo nos invita precisamente en su sentido y en su principio incluyente e integral, que integremos este enfoque y esta visión a todas las actividades que se generan dentro de una organización, y esto por supuesto incluye las comunicaciones. Las comunicaciones no es algo externo del proceso, incluso las comunicaciones es algo que se da dentro de los procesos, sí o sí. Muchas gracias, maestro, por esta explicación. Y bueno, maestro, como auditor, ¿qué detalles llaman su atención para evaluar la comunicación que se está llevando o que se puede llevar de manera adecuada dentro de la organización, maestro? Es un tema importante, incluso es un tema que compete a los auditores internos y a cualquier auditor. Cuando damos un curso de formación de auditores o cuando estamos, por ejemplo, en los programas de formación, como es el que invitaste al inicio de la sesión, del programa, siempre les hago una analogía, o siempre les digo que cuando tenemos que auditar, debemos de identificar la fuente. O sea, cuando auditamos, dependiendo obviamente el criterio de auditoría, que eso me parece que es tema de otro programa, debemos de ser muy conscientes que lo que auditamos primeramente, por ejemplo, en una auditoría externa, en una auditoría de certificación, en una auditoría de vigilancia, recertificación, normalmente utilizamos varios criterios. Por ejemplo, la norma que estamos evaluando y segundo, el sistema de gestión que estamos evaluando. Entonces, es aquí donde nosotros como auditores, primero vamos a evaluar que la organización haya determinado esas comunicaciones, el qué, el cómo, el cuándo, etcétera, todo lo que pide 7.4, vamos a evaluarlo. Segundo, ya que identificamos cómo la organización ha determinado que se van a dar esas comunicaciones o los medios que van a soportar esas comunicaciones, evaluamos ese cumplimiento. Por ejemplo, si la organización determina que el responsable del área es quien comunica a través de un formato las indicaciones para fabricación y este formato se entrega de manera electrónica a través de un correo y además se entrega de manera física, sellada, etcétera, 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 entonces lo que hacemos en auditoría pues básicamente es dar trazabilidad a que esta actividad se cumpla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Por ejemplo, desde la misma muestra que seleccionamos, cuando empezamos a dar trazabilidad de las actividades o lo que se está haciendo, verificamos primeramente que esto se esté cumpliendo. ¿Cómo? Pues pidiendo los correos, por ejemplo, pidiendo los formatos que han sido sellados y firmados. Es una manera de auditar. Debemos de recordarnos que lo que hacemos en auditoría es evaluar, o por lo menos en estas auditorías que mencioné al inicio, ¿sí?, de tercera parte, certificación, vigilancias, etcétera, lo que estamos haciendo es evaluar la conformidad. Primero, del sistema de gestión contra la norma o las normas de referencia o los criterios que se han establecido, y segundo, pues obviamente que se cumplan los criterios y los requisitos del mismo sistema de gestión. Y bueno, maestro, ¿qué recomendación nos podría dar para toda nuestra audiencia, para todas nuestras organizaciones que están interesados en este punto de la norma? ¿Cuál sería su recomendación, maestro? Creo que la principal recomendación que siempre les voy a hacer es, primero comprendan el requisito de la norma. Precisamente para eso nos hemos dado la tarea de poder establecer este programa que llevamos con mucho gusto a través semana a semana para que puedan comprender los requisitos de la norma. Entonces, primero que no solamente lo vean como un requisito de establecer comunicaciones. Ya que entendieron cuál es el fin del requisito, por ejemplo, el tema de establecer las comunicaciones, como lo dije al inicio, pues es formalizarlas, ¿no? Me ha tocado ver muchas organizaciones, desde pequeñas hasta muy grandes, que para una comunicación o para un objeto de comunicación, lo he visto que se hace de más de 3 maneras. ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a cierto descontrol. Porque no sabes si está en el correo, no sabes si está en el teléfono o no sabes si lo dijiste de manera verbal. Segundo,
siempre por delante el enfoque en riesgos. No porque lo pida la norma, no porque pida la norma que documentes o que evidencies algo, pero piensa en qué puede afectar dentro de tu proceso. Tal vez una indicación dicha de forma verbal pues puede llevarte a que el servicio, que el producto no se lleve a cabo bajo las condiciones o las consideraciones que se requieren. Un acuerdo con algún cliente, con algún proveedor que no se establezca o que se diga o se haga de manera verbal puede llevar a cabo en conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen un montón de clientes, porque probablemente nosotros tenemos un montón de proveedores, ¿sí? Entonces, siempre vayan visualizando el enfoque en riesgos. Probablemente una empresa que tenga pocos proveedores, o muy pocos proveedores, o nulos proveedores, que es imposible, o casi imposible, pero bueno, hay casos, pues tal vez no tengan tantos riesgos si le dicen un día y llega el otro día, ¿no? Probablemente no haya tanto esa afección. Pero ¿qué pasa cuando son proveedores críticos? ¿Qué pasa cuando hay especificaciones técnicas de por medio? ¿Qué pasa cuando hay especificaciones de funcionalidad para un producto o para un servicio? Entonces, enfoquen y vean el tema del riesgo. Tercero, pues véanlo siempre los requisitos de la norma como esa oportunidad para fortalecer a su organización de manera interna y por supuesto de manera externa, ¿sale? ¿Por qué? Porque debemos de recordar que las comunicaciones al interior de la organización, dentro de los procesos productivos, administrativos y como los llamen en su sistema de gestión, operativos, estratégicos o soporte, ¿sí? Es algo que nos va a permitir tener ya una directriz bien definida. Segundo, hacia el exterior, nos va a permitir también vernos organizados con nuestros clientes, con proveedores y con partes interesadas. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas explicaciones, de verdad, una gran experiencia del maestro Mario. Agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy, maestro, una grata compañía con usted. No, al contrario, Emma, gracias por la invitación, como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder acompañarlos, aunque sea de manera virtual, y bueno, seguir haciendo la invitación a todos nuestros amigos que nos sigan en redes sociales, que nos apoyen a compartir estas transmisiones, porque obviamente esto lo hacemos para ustedes y para todos los profesionales y todos los involucrados precisamente en estas transmisiones y que están interesados en cómo sacar mayor provecho a sus sistemas de gestión. Y bueno, también queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy, de verdad, muchas gracias. Y bueno, mándenos sus preguntas porque la próxima semana tendremos un tema muy interesante que precisamente va ligado con esto, que es el punto 7.5 de la norma, información documentada, específicamente el punto 7.5.1, creación y actualización. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.